Mira, primeramente hay que comentar que, como todo el mundo sabe, el tema del medio ambiente se puso muy de moda y originalmente empezó con el término de ecología. Y ya después de que la ecología, digamos, el término pasó ya como de moda, después empezó a hablar de cuestiones ambientales como tal. Y entonces, básicamente, ahora lo que se habla es de sustentabilidad, pero entendida la sustentabilidad como un asunto que tiene que ver con 4 grandes áreas que tiene que cubrir al mismo tiempo, que son la parte económica, la parte ambiental, la parte social y la parte cultural. Entonces es muy importante el término porque ahora se habla de ciudades sustentables, se habla de obras sustentables, de fraccionamientos sustentables, y entonces el término está muy mal utilizado porque si de veras algo lo vas a presumir que es sustentable, entonces debería de cubrir las 4 grandes áreas. Entonces, originalmente se aceptó que la sustentabilidad eran 3 grandes cosas que tenía de base: lo ambiental, lo social y lo económico. Entonces un proyecto tiene que ser evaluado bajo esas vertientes. Y hace cosa de unos 10 años, las Naciones Unidas metieron la cuestión de que también lo cultural fuese tomado en cuenta. Entonces ahora se habla que la sustentabilidad es como una mesa con sus 4 patas, donde cada una de ellas es lo ambiental, lo social, lo económico y lo cultural. Entonces, y hablando de lo cultural y de lo social, también tiene ya mucha relevancia desde hace también unos 10 años, en México todavía tiene menos, la cuestión de cómo vincular esa sustentabilidad con los derechos humanos. Entonces, en materia de derechos humanos, se habla de que ya existen los derechos humanos de tercera generación. Los derechos humanos de primera generación fueron los que todos tenemos como garantías individuales: el derecho a la vida, el derecho a varias cuestiones básicas, ¿no? a la alimentación. Y ahora ya se habla de derechos humanos de tercera generación, donde tiene que ver la cuestión del medio ambiente y de la sustentabilidad. Y entonces ya se habla de una relación de cuestión de cambio climático y qué relación tiene con los derechos humanos. Y también, por ejemplo, la biodiversidad, qué relación tiene con los derechos humanos también. Y eso es importante porque a la hora que hay alguien que atenta contra el medio ambiente o contra la sustentabilidad, a final de cuentas está atentando contra algún derecho humano. Básicamente, por ejemplo, me traje estos documentitos como para ubicarlos. Estos son documentos que curiosamente están empezando a circular relativamente reciente. Este ya tiene como un año que lo sacaron, pero en todas las dependencias donde uno va ambientales ya lo manejan. Este es de la Comisión de Derechos Humanos sobre Cambio Climático. Pero este es muy reciente, este lo acaban de sacar en noviembre del año pasado, del 2016, pero apenas se está empezando dando a conocer. Este tendrá como 2 semanas que salió. Entonces aquí básicamente, cuando se habla de cambio climático, sí nos manejan varios derechos básicos que tienen que ver con la cuestión ambiental y los derechos humanos. Por ejemplo, al menos aquí se habla de 6 grandes puntos importantes. Uno, el derecho a la vida digna, que ese está desde la Constitución, y obviamente si atentamos contra el medio ambiente, atentas contra la vida. Entonces ya hay unas resoluciones muy interesantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde vincula que si alguien hace algún atentado contra el medio ambiente o contamina una fábrica, alguna obra civil que, por ejemplo, contamine algún lugar, una presa que genera algún problema, lo curioso es que eso en automático atenta contra los derechos humanos. Pues ya están vinculados. Entonces, alguien que contamine puede ya ser demandado ante la Corte Interamericana o en México por la cuestión de atentar contra derechos humanos. Eso es muy importante porque ya no se ve entonces el medio ambiente como algo aislado, como los que se dedican a la cuestión del ecologismo, ¿no? O los que se dedican a cuidar los arbolitos, sino ya se ve como algo más integral. Y entonces, quien de veras va a hacer un proyecto tiene que pensar si no va a provocar un daño, porque ese daño, a final de cuentas, tiene consecuencias, porque ya está vinculado con derechos humanos, que eso es lo más reciente. Pero también algo importante, ya existen desde México hace un buen rato delitos ambientales. Entonces también si tú provocas un daño,
a final de cuentas hay quien sí te puede demandar por un delito ambiental. Entonces, esa cuestión legal está como ya muy clara, y esta parte de los derechos humanos ayuda mucho en esa parte a entender. También, por ejemplo, viene derecho a la salud, porque alguien de pronto piensa que la salud no tiene que ver con el medio ambiente, entonces están muy vinculadas. El derecho al agua, que es un derecho que curiosamente en la Constitución mexicana no tenemos como tal. Ya hasta hace poquito se agregó a la Constitución el derecho a que la gente en las ciudades o donde viva tenga derecho al acceso al agua. Pero no solo que la tenga, sino con varias características que aquí se comentan, ¿no? Luego también el derecho a un medio ambiente sano. Ahí hay un artículo muy claro en la Constitución donde dice, si tú te sientes afectado contra algo que atentaron, contra lo que tú crees que es afectar a tu medio ambiente, entonces puede intervenir la Corte Interamericana a hacer algo, ¿no? En esa parte. Específicamente, también algo que no parecería que es con la cuestión ambiental relacionada, la cuestión, como dice, derecho a una alimentación adecuada, también está vinculado. Y también otro derecho básico, el derecho a la vivienda también. Entonces, todos esos 6 que ya están en general en la Constitución tienen mucho que ver que si provocas un daño al medio ambiente, automáticamente lo provocas a algo de esa parte, ¿no? Entonces, es interesante que la gente conozca que los derechos humanos ya, primero, llegaron para quedarse, y segundo, que lo ambiental o lo sustentable y derechos humanos se va a quedar por siempre. O sea, no es una moda, porque es otro detalle también curioso. De pronto la gente dice, es que es una moda lo verde, ¿no? O lo verde vende, ¿no? Le digo, sí, lo verde vende porque el empresario también ya se dio cuenta que invertir en negocios ambientales es interesante económicamente, ¿no? Y hay un chorro de energías limpias, ya se aplican, ya hay un chorro de empresas que se dedican a ese tipo de cosas, ¿no? Celdas solares, etcétera. Ya afortunadamente también hay muchos grupos que se dedican como a esa parte de la cuestión ambiental, pero no tanto en la parte como muy técnica, sino en la parte de sí estar como muy pendiente de qué sí está pasando, y entonces en cualquier momento que pasa algún problema, sí detonarlo y socialmente empezarlo a difundir, ¿no? Finalmente las redes sociales son una enorme ventaja para la cuestión ambiental, porque si hay un problema en algún lugar donde pareciera que a mí no me afecta, pero de pronto me entero por una red social o por un evento, entonces ya la mayoría de la gente ya puede intervenir de manera mucho más rápida. También ayuda mucho eso en el sentido de que la autoridad ya se la piensa 2 veces para tratar de hacer algo que no está relacionado adecuadamente con el medio ambiente, porque todo el mundo se va a enterar, y entonces en el momento que alguien se entere lo va a denunciar, y en el momento de denunciar, entonces automáticamente todo empieza a darse cuenta del problema, ¿no? O sea, si lo quieren hacer muy escondido, tarde que temprano sale a relucir que una minera contaminó, o que alguna empresa que se dedicaba a algún tipo de fabricación de algo también contaminó. Eso tarde que temprano se sabe. Esa es una ventaja enorme, ¿no? Entonces la gente de esa manera está mucho más informada que lo que antes, o sea, antes era muy complicado de quién me daba información o quién no me daba información. Y ahorita otra cosa interesante, como ya está la ley de transparencia, tú le puedes pedir como ciudadano a la autoridad que te dé datos sobre cosas que te pueden estar afectando. Por ejemplo, aquí en San Luis ya se le pidió a la Secretaría General a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, ya se le pidió que informe por parte de un grupo ciudadano, que informe cómo está la calidad del aire en San Luis. Y la contestación de entrada fue que pues, no te puedo dar la información. Entonces, otra vez entra por la parte de derechos humanos, y entonces no solo se ve la autoridad obligada a informar, sino que ya hay un juicio ciudadano donde se le está pidiendo a la autoridad que informe. Entonces, de esa manera todo el mundo se acaba enterando si de veras existe un problema serio o no. Esa es la ventaja, ¿no? Que ya el medio ambiente es un tema como muy recurrente, no de moda, porque ya se llegó para quedar siempre, pero que finalmente sí ayuda a que todo el mundo esté informado. Porque cualquiera que suba a la red social algo, pues alguien se va a enterar, alguien lo va a comentar y entonces se va a difundir de manera muy rápida, ¿no? Esa es una ventaja grandísima, ¿no? Soy José Enrique Salem Zúcar, soy ingeniero civil de profesión,
y dedicado desde hace 24 años ya a la cuestión directamente de la gestión ambiental, particularmente en cuestiones de impacto ambiental y de riesgo ambiental. Esa es a la parte que me he dedicado en los últimos 24 años. Y finalmente, pues un área muy interesante y muy retadora de la ingeniería civil. Entonces, en eso nos estamos ya involucrando desde hace ya buen rato de tiempo, ¿no? Y pues, para cualquier cosa quedamos. Gracias.